Pero valientemente el teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud replicó a sus asesinos lo que serían sus últimas palabras: asesinos, cobardes asesinos, así no se mata a los hombres, iguálenme. Y de inmediato se produce lo inesperado: abren fuego en contra de la humanidad del presidente, quien cae mortalmente herido, y sus asesinos lo abandonan del sitio y huyen. Todo había terminado. Moría un hombre, moría un ciudadano ejemplar, un militar honesto, pero sobre todo la esperanza de todo un pueblo que veía en él la salida a sus tantos problemas. Y desde ese momento Venezuela sufrió una tremenda depresión social y política que desencadenó malestar en el pueblo en general, que vieron perdidas allí sus ilusiones. Y es por eso que todos los venezolanos debemos llamar a la paz, evitar a toda costa hechos como este. No debemos prestarnos para escuchar presiones políticas y sociales o de cualquier índole que terminen con tales consecuencias. Y sobre todo, no debemos permitir la injerencia del extranjero, sea quien sea, porque debemos respetar la vida del presidente de la República, ya que este fue elegido por el voto popular de su pueblo, y es precisamente la voluntad de ese pueblo la que debemos respetar, porque la voluntad del noble pero valiente pueblo venezolano es conocida internacionalmente. El homicidio se ha presentado en el país de Venezuela, es algo muy delicado y peligroso, porque atentar contra una autoridad, una eminencia en la cual Dios ha colocado, estamos violando los derechos, principios bíblicos, podemos ocasionar un grave problema dentro del país. No es recomendable que se diga asesinar a una autoridad, es muy peligroso y riesgoso para una población. Por mi parte, como pastor, yo deseo de gran corazón y le pido a mi Dios eterno para que esto no llegue a suceder aquí en este país, Venezuela, ni en ningún país del mundo, porque es algo muy delicado y es algo que puede traer grandes consecuencias. La población se puede evocar. Recordemos que Dios coloca a las autoridades, Dios quita y Dios pone. Dejemos que sea Él quien haga, no seamos nosotros los que tomemos el camino y la autoridad sin necesidad de caer en una circunstancia, en un problema en el cual puede traer mucha sangre, derramamiento de sangre sobre una ciudad, sobre un país en el cual nadie quiere encontrarse con eso. Como pastor recomiendo pues que hagamos de nuestra conciencia, nos detengamos un poco y dejemos que el tiempo sea tomado a través de nuestro Padre y Él puede encargarse de lo bueno y de lo malo. No tomemos la autoridad en nuestras manos, no tomemos las leyes en nuestras manos, porque las leyes están dadas en el pueblo de Dios. Pero señores, llegó el gran momento, el momento de hacer una reflexión seria y precisa de aquellos acontecimientos que le enseñamos, de lo que fue el vil asesinato del teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, hombre justo, hombre de pueblo, hombre consciente, hombre que amaba a su patria. La población se preguntaba por qué le hicieron esto al presidente de la República. Una vez dichas estas palabras, la historia del país cambió a raíz de este magnicidio. Pero llegó el momento de que nosotros los venezolanos le cerremos el paso a tan vil hecho, porque el país quedaría encerrado en una depresión política, descontentos populares y quién sabe qué otras consecuencias negativas nos podría traer. Esto ha sido todo. Será hasta una próxima entrega y muchas gracias por su atención. Enseguida presentaremos lo que sería un aporte al conocimiento de la historia contemporánea de Venezuela, pero a su vez es un aporte de un grupo de trabajadores de la televisión del Estado Mérida que por más de un año han mantenido una lucha
fuerte, una lucha que ha arrojado como resultados una cooperativa de televisora que se llama La Voz de los Trabajadores, una lucha que hemos enfrentado por un año a una potencia, por decirlo así, a un imperio como lo es la Universidad de los Andes. Ha arrojado como tal fruto y por lo tanto hemos decidido aportarle a la nación parte de nuestros logros. El tema en sí que vamos a tratar hoy es un tema un tanto álgido, un tema fuerte, un tema, si se quiere, desconocido por muchos de los venezolanos y venezolanas. Es el caso del magnicidio. Pero precisamente vamos a tratar el magnicidio del primer presidente que fue ejecutado bajo esta figura. Es el caso del teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud, quien fuera entre 1948 y 1950 presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. Fue entonces aquel fatídico 13 de noviembre de 1950 cuando todo empezó, pero cuando todo terminó. Ese fue el primer magnicidio conocido en la historia contemporánea de Venezuela. Pero dejemos que sean las declaraciones de los conocedores de la materia, de las personas que manejan este tema, quienes nos digan qué pasó, qué ocurrió ese día, en qué nos beneficia eso, qué punto negativo le trae a la nación. ¿Será acaso eso la salida a nuestros problemas? Pero dejemos que sean los expertos quienes lo determinen. Saque usted, amigo, sus propias conclusiones. Época contemporánea, el magnicidio, pues, que se produce y que causa conmoción en la vida política, económica, cultural del país, es el magnicidio que se comete contra el ciudadano coronel Carlos Delgado Chalbaud, hecho que se produce el 13 de noviembre del año 1950. Recordemos que el coronel Carlos Delgado Chalbaud formaba parte de la Junta de Gobierno para la época, que estaba compuesta también por los coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez. En cuanto al punto de vista jurídico, ese delito de magnicidio, bueno, viene de dos palabras. La palabra magno se comete en una gran personalidad, y al hablar de homicidio, que es la muerte injusta dada por un hombre a otro hombre, vemos que su base jurídica se encuentra regulada en el texto sustantivo penal, es decir, en nuestro Código Penal venezolano, en el artículo 406, ordinal tercero, literal B, que dice que quien cometa un homicidio en contra del ciudadano presidente de la República o en la persona de quien cumpla sus funciones será penado con su pena será de 28 a 30 años de prisión. El magnicidio, pues, podemos decir que inclusive dentro de los delitos políticos hay dos tipos de delitos que se encuentran fuera de que se les otorgue asilo a los perpetradores. Esos delitos son el terrorismo y el magnicidio.